La plata se encuentra en un punto crítico. Lo que aparenta ser una fase de estabilidad podría transformarse rápidamente en un movimiento brusco durante la próxima semana. No se trata de una oscilación menor ni de una corrección técnica ordinaria. El escenario que se perfila sugiere la posibilidad de una caída significativa en el corto plazo, impulsada por un factor estructural específico y temporal. El mercado de metales preciosos opera bajo una dinámica dual. Por un lado, existe la negociación financiera en contratos y derivados. Por otro, la demanda física que actúa como ancla real del precio. Cuando ambas dimensiones funcionan en equilibrio, la formación de precios tiende a reflejar tanto la especulación como el suministro tangible. Sin embargo, ese equilibrio puede alterarse cuando uno de los componentes se retira temporalmente del sistema. En los próximos días, uno de los mayores centros de referencia física del mundo quedará fuera de operación debido a celebraciones oficiales. Esta pausa no es simbólica. Tiene implicaciones directas en la manera en que se determina el precio internacional, especialmente en un mercado como el de la plata, donde la liquidez y la percepción juegan un papel determinante. Históricamente, periodos similares han coincidido con descensos notables en los metales preciosos. No se trata de una coincidencia aislada, sino de un patrón que ha generado inquietud entre quienes observan la interacción entre los mercados occidentales de papel y los centros asiáticos de demanda física. La advertencia es clara. La próxima semana podría traer un ajuste pronunciado. La magnitud potencial del movimiento no radica únicamente en fundamentos macroeconómicos, sino en una ventana temporal donde la estructura global del mercado cambia momentáneamente. La plata, en este contexto, podría enfrentar presión bajista intensa antes de que el equilibrio regrese. El punto central no es si habrá volatilidad, sino si esa volatilidad se manifestará en forma de un descenso acelerado. El factor determinante detrás de la posible caída se concentra en un evento concreto: el cierre de la Bolsa de Oro de Shanghái entre el 15 y el 23 de febrero con motivo del Año Nuevo Chino. Durante esos 9 días, el mayor comprador mundial de metales preciosos quedará fuera de actividad oficial, eliminando temporalmente uno de los principales puntos de referencia física en la formación del precio global. Este cierre no es un detalle administrativo menor. La Bolsa de Shanghái desempeña un papel fundamental como ancla de precio, respaldada por demanda física real. Cuando ese mercado está operativo, actúa como contrapeso frente a los mercados occidentales dominados por contratos de papel. Su presencia introduce disciplina, ya que los precios deben alinearse con la disponibilidad tangible del metal. Históricamente, periodos en los que Shanghái permanece cerrada han coincidido con descensos de entre 8% y 12% en metales preciosos. Esta correlación no implica un automatismo absoluto, pero sí revela un patrón recurrente. Durante esas ventanas, los mercados occidentales continúan operando sin la verificación inmediata de flujos físicos provenientes de Asia. La ausencia temporal del componente físico crea un entorno donde la negociación financiera puede dominar la dirección del precio. Sin el respaldo activo del mayor comprador global, la referencia internacional pierde un punto de equilibrio clave. El intervalo del 15 al 23 de febrero constituye, por tanto, una fase estructuralmente distinta dentro del calendario anual. No se trata simplemente de menos volumen, sino de un cambio en la composición del mercado activo. La diferencia entre un sistema donde el mayor consumidor está presente y otro donde está ausente puede traducirse en movimientos significativos. El precedente histórico de caídas entre 8% y 12% durante este periodo alimenta la preocupación actual. La repetición de ese patrón no está garantizada, pero la coincidencia estadística ha sido suficiente para que muchos participantes observen la próxima semana como una ventana de riesgo elevado. En un mercado altamente sensible a flujos y expectativas, 9 días pueden ser suficientes para alterar la trayectoria de corto plazo. La ausencia de la Bolsa de Oro de Shanghái no solo implica menos actividad, implica la retirada temporal del mayor comprador físico del mundo. Cuando ese actor queda fuera del sistema durante 9 días consecutivos, el equilibrio estructural del mercado cambia de forma inmediata. Shanghái funciona como un punto de validación física. Su operativa diaria refleja demanda real de metal, no únicamente contratos financieros. Esa presencia introduce un límite natural a movimientos excesivos, porque los precios deben sostenerse frente a compras físicas efectivas. Cuando ese componente desaparece, el mercado internacional pierde un ancla clave. Sin ese anclaje, los mercados occidentales continúan negociando con normalidad. COMEX y Londres siguen abiertos, pero operan predominantemente a través de instrumentos de papel. En ausencia de la referencia física asiática, el peso relativo de estas plazas aumenta considerablemente. Este cambio en la estructura crea una ventana donde el precio puede verse influenciado con mayor facilidad por flujos financieros.
La posibilidad de presión bajista se intensifica precisamente porque uno de los principales estabilizadores temporales no está participando. La preocupación central radica en que, sin el comprador físico más grande activo, la dinámica puede inclinarse hacia movimientos más agresivos en el corto plazo. La relación entre oferta en papel y demanda física queda momentáneamente desbalanceada. Durante estos 9 días, el mercado opera sin una de sus piezas fundamentales. No se trata de una hipótesis abstracta, sino de una alteración concreta en la arquitectura global de la negociación de metales preciosos. Esa modificación estructural es lo que alimenta la expectativa de un descenso pronunciado. No porque cambien los fundamentos de largo plazo, sino porque el sistema pierde temporalmente un punto de referencia esencial. La vulnerabilidad generada por la ausencia de Shanghái se amplifica por otra preocupación: la posibilidad de manipulación en los mercados occidentales, particularmente en COMEX y en Londres. Durante el periodo en que el principal comprador físico está fuera de línea, los operadores de contratos en papel concentran mayor influencia en la formación del precio. El señalamiento es específico. Existe el temor de que, en esta ventana, se utilicen posiciones cortas agresivas sin respaldo físico inmediato, incrementando la oferta financiera de manera artificial. En un entorno dominado por contratos derivados, la creación de presión bajista no requiere necesariamente movimiento de metal tangible, sino volumen en instrumentos de papel. La inquietud no surge en el vacío. El 12 de febrero se registró una anomalía de negociación difícil de explicar dentro de parámetros normales. El comportamiento observado ese día generó interrogantes sobre la naturaleza de ciertas operaciones y reforzó la percepción de que existen dinámicas que no siempre reflejan oferta y demanda físicas tradicionales. Cuando eventos atípicos preceden a una fase estructuralmente vulnerable, como el cierre de Shanghái, la combinación aumenta el nivel de alerta. La secuencia temporal adquiere relevancia. Primero una anomalía inexplicable, luego un periodo en el que el mayor ancla física queda fuera de operación. La preocupación central es que operadores en mercados occidentales puedan aprovechar esta ausencia para intensificar ventas en corto o introducir volumen que presione el precio a la baja sin el contrapeso inmediato de demanda física asiática. Este escenario no implica necesariamente que la manipulación sea un hecho comprobado, pero sí que la estructura del mercado durante estos días facilita movimientos más pronunciados y menos restringidos. En consecuencia, el riesgo no se limita a una corrección natural. La combinación de negociación en papel, ausencia de validación física y antecedentes recientes de actividad inusual configura un entorno donde la volatilidad podría manifestarse con fuerza. Más allá de la estructura del mercado, el entorno macroeconómico tampoco ofrece un respaldo inmediato para los metales preciosos. La Reserva Federal probablemente mantendrá las tasas de interés sin cambios en el corto plazo. Esa expectativa reduce la probabilidad de un catalizador monetario que impulse al oro y la plata en este momento específico. Cuando las tasas permanecen estables y no se anticipan recortes inmediatos, el atractivo de los metales tiende a moderarse. Estos activos no generan rendimiento, por lo que su desempeño suele fortalecerse en escenarios de flexibilización monetaria o alta incertidumbre inflacionaria. Actualmente, la inflación se sitúa en 2.4%, mostrando señales de desaceleración. Esta cifra es relevante porque una inflación descendente reduce la presión sobre la política monetaria y disminuye la urgencia de buscar cobertura contra aumentos acelerados de precios. En términos generales, un entorno de inflación en descenso no es particularmente favorable para el oro ni para la plata. La combinación de tasas estables y menor inflación crea un contexto menos propicio para movimientos alcistas inmediatos en metales preciosos. No significa necesariamente una tendencia bajista estructural, pero sí limita el soporte macroeconómico que podría contrarrestar una presión técnica o estructural a la baja. En este momento, los fundamentos monetarios no están actuando como catalizador positivo. Si a ello se suma la vulnerabilidad temporal generada por el cierre de Shanghái y las preocupaciones sobre negociación en papel, el entorno de corto plazo se inclina hacia una mayor probabilidad de corrección. Así, el contexto macroeconómico no impulsa la caída por sí mismo, pero tampoco ofrece un escudo que la contenga. A este escenario técnico y macroeconómico se suma un factor impredecible, el riesgo geopolítico. Existe la posibilidad de un ataque contra Irán, un evento que tendría el potencial de alterar de inmediato el comportamiento de los metales preciosos. Históricamente, cuando surgen tensiones geopolíticas significativas, el oro y la plata reaccionan con incrementos rápidos. La percepción de riesgo global impulsa la demanda de activos considerados refugio. En un contexto de conflicto o amenaza militar, la búsqueda de protección financiera tiende a intensificarse. Sin embargo, el carácter de este riesgo es distinto al de los factores anteriores.
Mientras el cierre de Shanghái y la postura de la Reserva Federal son elementos previsibles y estructurales, un evento geopolítico de esta magnitud es repentino y difícil de anticipar con precisión temporal. Existe además una particularidad. Para el momento en que el análisis sea observado, el evento podría haber ocurrido ya o no haberse materializado. Esa incertidumbre añade una capa adicional de complejidad al panorama inmediato. Si se produjera un ataque, el efecto podría contrarrestar temporalmente cualquier presión bajista derivada del cierre asiático o de la dinámica de negociación en papel. Un repunte abrupto podría emerger incluso en un entorno técnicamente vulnerable. Así, el mercado se encuentra suspendido entre fuerzas opuestas, vulnerabilidad estructural a la baja y la posibilidad de un impulso alcista repentino provocado por un evento externo. La dirección final dependerá no solo de la arquitectura del mercado durante estos días, sino también de si el factor geopolítico permanece latente o se convierte en detonante. Si la presión bajista se materializa durante el cierre asiático, el punto de inflexión podría llegar el 24 de febrero, cuando los mercados en Asia retomen su actividad. Ese regreso no sería simplemente una reapertura administrativa, sino la reincorporación del componente físico más relevante dentro del sistema global. Durante 9 días, la demanda física habrá estado contenida. Las transacciones formales se habrán pausado, pero el interés subyacente no desaparece por decreto. Cuando el mercado vuelva a operar plenamente, esa demanda acumulada podría comenzar a expresarse de forma concentrada. El argumento central es que cualquier precio suprimido durante el periodo de ausencia podría enfrentar una reacción abrupta una vez que el mayor comprador regrese al mercado. Si la plata experimenta una caída impulsada por negociación en papel, el retorno de la demanda física podría actuar como fuerza correctiva. En este escenario, la compresión previa se transforma en energía acumulada. La metáfora no es exagerada. Precios contenidos artificialmente durante una ventana temporal pueden reaccionar con intensidad cuando el equilibrio estructural se restablece. La fecha del 24 de febrero marca, por tanto, un posible cambio de dinámica. Lo que antes fue vulnerabilidad por ausencia física podría convertirse en impulso por reactivación de compras reales. Este no es un pronóstico lineal, sino una secuencia potencial. Primero presión bajista durante el cierre, luego recuperación acelerada con el retorno asiático. La clave reside en la magnitud del ajuste previo. Cuanto más pronunciada sea la caída durante la ventana de 9 días, mayor podría ser la reacción cuando el mercado físico vuelva a participar activamente. En consecuencia, el periodo actual no debe analizarse de manera aislada. Es parte de una transición estructural temporal que podría redefinir el movimiento de la plata en cuestión de días. En medio de este entorno de alta tensión estructural y posibles movimientos abruptos, también se presentaron 2 piezas físicas de plata que reflejan el atractivo continuo del metal, más allá de la especulación de corto plazo. La primera corresponde a la serie 2026 Norns con Wanda, emitida por Germania Mint. Esta colección forma parte de una línea temática inspirada en la mitología nórdica. La pieza combina diseño artístico detallado con acuñación de alta calidad, reforzando el valor tanto estético como tangible del metal. La relevancia de esta emisión no se limita a su diseño. En un contexto donde el mercado discute presión bajista y negociación en papel, las piezas físicas recuerdan que la plata también funciona como activo concreto, almacenado y poseído directamente. Esa dimensión física es precisamente la que se ve temporalmente reducida durante el cierre de Shanghái. La segunda pieza mencionada es un lingote de la serie Norse God dedicado a Loki, producido en asociación con la Royal Mint. Esta colaboración añade un componente institucional reconocido internacionalmente, reforzando la legitimidad y el atractivo del producto. Ambas piezas representan el lado físico del mercado que, aunque puede verse momentáneamente eclipsado por la negociación financiera, continúa siendo un pilar estructural del valor de la plata. En un entorno donde el precio puede experimentar volatilidad intensa, el metal tangible mantiene su papel como activo real, independiente de fluctuaciones diarias en contratos derivados. Así, mientras el mercado evalúa riesgos de corto plazo, la existencia de emisiones físicas subraya que la demanda por plata no se limita a instrumentos financieros, sino que también se expresa en productos concretos respaldados por casas de acuñación reconocidas. La plata se encuentra ante una secuencia de eventos que podrían redefinir su trayectoria en cuestión de días. El cierre de la Bolsa de Oro de Shanghái entre el 15 y el 23 de febrero elimina temporalmente el mayor ancla física del mercado global. Históricamente, esta ventana ha coincidido con descensos de entre 8% y 12% en metales preciosos, creando una expectativa clara de vulnerabilidad inmediata. Durante esos 9 días, los mercados occidentales continúan operando sin el contrapeso directo de la mayor fuente de demanda física. En ese entorno, la negociación en papel adquiere mayor influencia,
especialmente ante preocupaciones sobre posiciones cortas agresivas y la anomalía observada el 12 de febrero. La estructura se vuelve más susceptible a movimientos pronunciados. El contexto macroeconómico tampoco ofrece un soporte contundente. Con la Reserva Federal inclinándose hacia mantener las tasas sin cambios y una inflación en 2.4%, el entorno no proporciona un catalizador alcista inmediato para oro y plata. Al mismo tiempo, el riesgo geopolítico vinculado a Irán permanece como variable impredecible. Un evento de esa magnitud podría alterar el escenario instantáneamente y provocar un repunte abrupto, incluso en medio de condiciones estructuralmente bajistas. Sin embargo, la secuencia no termina con la posible caída. El 24 de febrero marca el regreso del mercado asiático. Si durante la ausencia se produce una presión significativa a la baja, la demanda física acumulada podría generar una reacción intensa cuando Asia vuelva a operar plenamente. Así, el panorama inmediato combina riesgo de descenso con potencial de recuperación explosiva. No se trata de una dirección única, sino de una transición estructural temporal donde la volatilidad es el elemento dominante. La próxima semana podría representar una prueba crítica para la plata. Primero, bajo presión. Luego, posiblemente impulsada con fuerza cuando el equilibrio físico regrese al sistema.